Bienvenidos muchachos, vamos a ver lo que es la 10ª clase ya de patología humana y la unidad que vamos a abarcar es la unidad del nervio periférico y los músculos. Dentro de esto vamos a hablar de los diferentes síndromes que podemos tener que se tienen por parte de una invasión de los nervios periféricos y los músculos que se encuentran afectados. Entonces, como una pequeña introducción, tenemos que los principales componentes del aparato neuromuscular y los nervios periféricos de los músculos esqueléticos, estos actúan al mismo tiempo, estos dos. Y estos son detectados a través del sistema nervioso central, ¿verdad? Porque este es uno de los principales que nos envía acerca de los nervios periféricos por medio de lo que es los pares craneales o lo que es la médula espinal en este caso. Al hacerlo, ¿qué es lo que pasa? Permite que el pensamiento y las sensaciones que demos nosotros hacia acciones físicas con actos como de reflejo, actos involuntarios o respuestas cognitivas que nosotros tengamos por nuestro sistema neurovegetativo o sistema nervioso central. La distribución de lo que tenga la anatomía según el tipo de lesiones, como los síntomas y los signos específicos, esto es muy útil para clasificar qué tipo de enfermedad estamos ahí enfrente y poderlas distinguir las que afectan al sistema nervioso central. Dentro de los trastornos de nervios periféricos tenemos que dentro de los elementos más funcionales es que nosotros tenemos que estos elementos funcionales principalmente son el axón y la vaina de mielina. Esto nos produce dos cosas, la sensación de tacto ligero, que en este caso son los axones y la vaina es gruesa, y la sensación de la temperatura, en este caso los axones y la mielina es fina. Como por ejemplo aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Los patrones de lesión de nervio periférico se pueden clasificar. Esto verde que ustedes miran alrededor de estos gran palitos, estas son las neuronas, ¿verdad? Que hacen los diferentes tipos de contracción. Estos rojitos que ustedes miran aquí, estos rojos y estos rosados son los miocitos, es decir, las células maduras ya de lo que es el músculo. Ellos están inervando, ¿verdad? Toda esta parte de lo que son por medio. Esto hacen una sinapsis o hacen el estímulo adecuado por medio del calcio y la aceticolina. Y esto es lo que se encarga de mandar el efecto, la acción para que el músculo se contraiga o haga el movimiento, ya sea voluntario como una reacción cognitiva. Entonces tenemos que esto verde que ustedes miran alrededor es la mielina. Mientras más gruesa sea la mielina, entonces vamos a tener el tacto ligero. Si es más fina, vamos a tener acerca de lo que es la parte de la temperatura. Y lo que ustedes miran en medio, esto en forma lineal, es el axón. Entonces, esta es la imagen A. Esto sí se debería presentar los diferentes. Esto es lo normal acerca de los patrones de lesión, pero en cambio, si ya se encuentra un patrón de lesión, tenemos aquí la imagen B, que es una lesión axonal agudo. ¿Por qué? Porque podemos ver que hay una intermitencia en lo que es la continuidad con respecto al axón y por ende la mielina se ve afectada. Este es en el izquierdo, ¿verdad? Y en cambio, en el derecho hay una desmielinización. ¿Por qué desmielinización? Porque es la mielina la que se va degradando. Perdón. Es la mielina la que se va degradando a lo que es alrededor, porque si ustedes miran lo que es la parte del axón se encuentra intacto, y en el caso de la C, esto puede sufrir, esta parte de estos tipos de trastornos puede sufrir una regeneración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento de regenerarse, ya no lo inerva como es, como por ejemplo nosotros podemos ver que en la parte de acá de los miocitos, conforme se va dando la degradación, también la parte donde se encuentran inervadas las fibras sinápticas que esta enlaza con los miocitos. En cambio, hasta una regeneración no tiene el mismo grosor, la imagen C de los miocitos a la imagen A esto debería ser lo normal. Y esta regeneración puede ocurrir después, pero ¿qué es lo que pasa con esta miofibría o qué es lo que pasa con esta mielina que ya no queda igual que antes? Puede dejar a los pacientes con la parte de lo que es una debilidad muscular, como sudores, calantes permanentes. ¿Por qué? Porque esto ya no se regenera como estaba normalmente, sino que tiene la mielina es cada vez más baja. En el caso de esto, y la regeneración del axón, cada internodo que tiene es el internodo de Ranvier, y esto está compuesto por las células de Schwann principalmente.
Dentro de las enfermedades de este tipo de trastornos tenemos la polineuropatía, que esta polineuropatía afecta de manera simétrica y es dependiente. En esta la persona presenta pérdida de la sensibilidad y parestesia. Parestesia es debilidad de un músculo, no puede hacer el movimiento que desea, así sea voluntario o involuntario. Y la mononeuropatía es por un trauma o por un atrapamiento. En este caso, uno de los más comunes que tenemos es el síndrome del túnel del carpo. En la polineuropatía es cuando afecta varios, ya comienza a afectar varios nervios, y en la mononeuro afecta simplemente uno. Por eso es que el principal síndrome que se tiene es el síndrome del carpo. Entonces, aquí como ver una parestesia, es decir, esta parte de acá, el paciente comienza a sentir debilidad, y por lo general este tipo de pacientes comienzan a perder lo que es la sensibilidad superficial y la profunda. Entonces, por ende, ellos no pueden caminar porque inmediatamente se caen, no sienten sus piernas y comienzan a tener un efecto de parestesia y parálisis muchas veces. Dentro de los trastornos asociados a lo que es la lesión de un nervio específico, ¿verdad?, tenemos el síndrome de Guillain-Barré. Esta es una enfermedad desmielinizante. ¿Qué quiere decir? De que es la mielina, en este caso, en la que se va a ver afectada. Entonces, se va a ver afectado lo que es el tacto, la sensibilidad, y puede haber parálisis. Pongan muchísima atención en esto. Es un trastorno autoinmunitario. Se cree que esto puede ser producido por algún tipo de bacteria o por algún tipo de virus. Además, ¿qué es lo que pasa con esto? Es uno de los pocos síndromes que nosotros podemos desarrollar que comienza a afectar de manera caudal a cefal, es decir, no es cefalo-caudal, no va de la cabeza a los pies, no. Por lo general, el síndrome de Guillain-Barré va de los pies a la cabeza. A la cabeza. Entonces, puede presentar una debilidad muscular, comienza a afectar lo que es la parte de los nervios, la parte de la mielina se comienza a afectar. Entonces, ¿cuál es la señal que manda? Que haga todos los movimientos de manera más lenta, más mecánica, con mucho más dificultad. Comienza a haber parálisis de los músculos, y por último tenemos que hay una pérdida total de la función muscular. Esto puede presentarse junto a infecciones virales. Una de las más conocidas como la peor secuela que puede estar presente es acerca de lo que es la influenza, lo que es el Zika y principalmente el chikungunya. Se dice que es uno de los peores secuelas que puede quedar el paciente, de que el virus pueda comenzar a atacar los nervios y provocar el síndrome de Guillain-Barré. Dentro de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, esta se puede también manifestar como una enfermedad desmielinizante simétrica, es decir, comienza a ascender y comienza a afectar de manera simétrica. Es frecuente encontrar anomalías motora y sensitiva, mientras la parte de Guillain-Barré es un poco más motora porque hay una pérdida de lo que es la funcionalidad, debilidad muscular. Esta se encuentra afectada por ambas y comienza a presentar dificultad al caminar, debilidad, adormecimiento, dolor y cosquilleo. Este es inflamatorio crónico, entonces por ejemplo los pacientes siempre van a estar inflamados, va a haber un engrosamiento en el dorso de las manos, de los dedos, de los pies, etc. Dentro de los trastornos de la unión neuromuscular tenemos dos importantes, que son la miastenia gravis y lo que es el síndrome de Eaton-Lambert. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esto también se cree que son los anticuerpos los que comienzan a crear un déficit al momento de que el músculo tiene que captar lo que es la parte del calcio que es enviado por una señal química, que es la acetilcolina. Entonces esto comienza a generar todo un déficit y comienza a generar diferentes trastornos. Este trastorno de la miastenia gravis es parecido al síndrome de Guillain-Barré. ¿Por qué? Porque comienza a afectar desde los pies hacia arriba, hacia la cabecita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente comienza a perder toda la parte de la sensibilidad. Llega un punto en el que puede afectar inclusive el habla. Él está consciente de absolutamente todo, pero su cuerpo es un vegetal, como la gente dice, como un estado vegetativo, y este se puede desarrollar muy rápido, esta miastenia gravis.
esto? Se debe de que anticuerpos bloquean la función de los receptores postsinápticos de acetilcolina. Tenemos primero que están los preceptores sinápticos de lo que es la acetilcolina. Este comienza a liberar calcio y procede a los postsinápticos de acetilcolina para comenzar a crear los movimientos y la función muscular. Entonces, cuando no sucede esto y simplemente se queda con la liberación del calcio en las placas motoras, comienza a haber una degradación. ¿Por qué? Porque no hay una finalización acerca de lo que es la possinapsis de la acetilcolina. Entonces comienza a haber una degradación y una depresión de los receptores. ¿Por qué? Porque ellos no captan completamente lo que es el calcio y la acetilcolina para comenzar a crear el movimiento y la funcionalidad normal del músculo. En el cambio, en el síndrome de Interlanger, ¿qué es lo que pasa? Mientras la miastenia gravis, lo que aquí se bloquea es la función postsináptica acerca de la acetilcolina. En el síndrome Interlanger es al revés, son los canales de calcio presinápticos que se miran afectados. Entonces, con lo que reducen, al momento de que estos canales se miran, inhiben estos calcios, entonces no hay una liberación normal de lo que es la acetilcolina, prácticamente se reduce y es muy escasa. Entonces, en la hendidura sináptica, ¿qué es lo que pasa? De que no haya por completo este tipo de cosas y comienza a afectar los nervios a nivel neuromuscular, como por ejemplo este síndrome de Interlanger afecta bastante lo que son los ojos. Entonces podemos ver, esta es una apostosis palpebral, esta imagen inferior que está abajo a mi izquierda. Este es un síndrome de Interlanger. Entonces aquí podemos ver en una imagen el efecto de la miastenia gravis. Esta es la célula nerviosa, ¿verdad? Y el músculo por donde está inervado. Los receptores no están haciendo el trabajo normal que se debe de tener, la conexión neuromuscular es deficiente. Entonces, al momento de ser deficiente, este comienza a ver la hendidura como se encuentra y el paciente no puede cerrar por completo. Como podemos ver, este ojo se encuentra un poco más, este está un poco más normal y este sufre un decaimiento. Al momento de cerrarlo, el paciente no lo puede, si observa, este no lo puede cerrar por completo. Entonces, esos son los trastornos neuromusculares que pueden presentar, ya sea el síndrome de Interlanger, que por lo general afecta unilateral, y a este síndrome de la miastenia gravis que puede comenzar a afectar bilateral o unilateral, pero de manera más severa. En cambio, este solo es un poco de decaimiento, este es casi por completo la apostosis palpebral que puede tener, además de que hay una desviación de lo que es el globo ocular. Dentro de los trastornos musculoesqueléticos tenemos que el principal es la atrofia. Esto se debe a que hay dos tipos de fibras en lo que es el músculo en este caso. Tenemos primero las fibras tipo 1 que son aerobias, que estas se encargan de la contracción lenta del músculo. Tenemos las tipo 2 que estas son anaerobias, que hacen la contracción rápida. Entonces, esto al momento de no hacerse bien y que hay un déficit con respecto a las fibras, tipo 1, tipo 2, comienza a generar trastornos miopáticos, también puede provocar trastornos neuropáticos, es decir, de que venga desde el sistema nervioso central ese trastorno y comienza a provocar una deficiencia en los músculos, o también, al momento que decimos miopático, estamos refiriendo a un posible trauma, que el paciente se ponga un yeso, ¿verdad? También tenemos que las personas que ingieren mucho glucocorticoides pueden provocarse una atrofia muscular, como por ejemplo las personas con síndrome de Cushing tienden a desarrollar con el tiempo una atrofia muscular debido a los corticoides en exceso que consumen, y estos van comenzando a dañar las fibras de los que son el tipo 2, es decir, de la contracción rápida. Entonces aquí tenemos una imagen. Nosotros podemos ver el músculo bíceps, ahí se encuentra normal, y cuando hay una atrofia es que hay el tamaño del bíceps se va reduciendo. ¿Qué es lo que pasa también esto? En los pacientes que pasan mucho tiempo encamados, con yeso en ocasiones, comienzan a padecer de atrofia muscular. En el músculo atrofiado decrece el tamaño, ya no es igual de voluptuoso, la fuerza también va decreciendo y por ende también la movilidad que antes tenía al momento de hacer los movimientos, como podemos ver en imagen de flexión y extensión, que antes lo puede hacer perfectamente bien en un músculo normal,
Después de la atrofia muscular ya no lo puede hacer con la misma rapidez y la misma amplitud de rango que cuando está con atrofia. Dentro de las miopatías, dentro de los trastornos adquiridos del músculo esquelético, tenemos la miopatía inflamatoria y tenemos las dos más conocidas, que son la pielomyositis y la dermatomiositis. Esta es un trastorno, ambas son trastornos autoinmunitarios, pero ¿qué es lo que pasa? En la poliomiositis provoca una necrosis, es decir, una muerte en las microfibras. Entonces, si hay una muerte en las miofibrillas, después vienen las fibrillas normales, tenemos al tejido, tenemos a las fibras, después de las fibras viene el tendón, después del tendón se viene formando lo que es el músculo. Entonces, todo esto se comienza a generar desde lo más pequeño hasta lo más último. Entonces, esto va provocando una necrosis, es decir, una muerte en ese músculo. Pero, ¿qué es lo que pasa? En este puede haber una regeneración, pero cuando hay una regeneración, el paciente ya no queda normal, porque la regeneración que este tiene queda de menor tamaño y de menor funcionalidad por lo general. En la dermatocitis, tenemos de que en la infancia se dice que se puede considerar normal que esto presente una inflamación de la dermis, en este caso, que es una de las capas de la piel. Pero en los adultos, si esta dermatomiositis se presenta, se dice que puede ser por un trastorno paraneoplásico por el cual está sucediendo, es decir, un efecto adyacente a él. Entonces, este que ustedes miran acá es la dermatomiositis, perdón, es la poliomiositis. Y esto es la dermatomiositis, como pueden ver, la inflamación que presenta el paciente, en este caso ya es mayor, y en este caso se puede decir que es muy pequeño. Por lo general, las zonas más afectadas pueden ser miembros, las rodillas y principalmente la cara y el pecho. Y este es el trabajo, señor.